Bienvenidos, buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Esperamos de todo corazón que hoy estén pasando un martes espectacular y con muchos logros que ofrezcan hoy. Mucha felicidad, mucha productividad, mucho éxito para esta jornada. Aquí les damos la bienvenida a Medellín, Ciudad Saludable. Recuerden que estamos en la Semana de la Seguridad Social y que avanzará hasta el próximo jueves a las 4 de la tarde en la plazoleta La Alpujarra. ¿Qué tenemos allí? Empezamos desde ayer una logística dispuesta para atenderlos y resolver todas esas preguntas que uno tiene en materia de pensiones. El énfasis este año en la Semana de la Seguridad Social es ese, pensiones. Si ustedes van, está la gente de Colpensiones y usted puede averiguar cómo está su historia laboral, sus semanas cotizadas. Además, como explicábamos en el programa de ayer, están los representantes de Colombia Mayor que subsidia a quienes no tienen capacidad de pago para seguir cotizando en ese ahorro que será muy importante cuando ya dejemos de laborar. Vayan a la plazoleta La Alpujarra de 8 de la mañana a 4 de la tarde para que aprovechen la Semana de la Seguridad Social. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias y muy contenta con este tema y con esta semana en donde yo sé que muchas situaciones que son desconocidas en el tema de salud, de pensiones, de riesgos laborales, se van a poder solucionar desde este programa y desde toda esa estrategia que se ha montado en La Alpujarra y también con el foro que se está desarrollando en Plaza Mayor. Pues hay que aprovechar, todos los días tenemos invitados especialistas con mucho conocimiento y si ustedes en sus casas tienen alguna duda, presten mucha atención al programa. Todo esto nos va a servir bastante para entender más cómo funciona nuestro sistema de seguridad social en salud y cómo nos vamos a ver beneficiados. Por ejemplo, el tema de hoy trata dos aspectos, se llaman movilidad y portabilidad. De pronto las palabras no suenan mucho, pero no se imaginan cuánto va a mejorar el acceso a los servicios de salud. Digamos, doctora Fanny Isabel, que son dos conceptos relativamente nuevos en el sistema general de seguridad social en salud, pero que son importantísimos porque llegan a resolver dos problemáticas grandes que tenía el sistema y hay mucho desconocimiento al respecto. Quien viene a acompañarnos hoy es un especialista en materia de seguridad social, es el doctor Gañán. Ayer tuvimos muy buenas llamadas con el tema de pensiones, sí. Incluso él puede seguir resolviendo, pero hoy los asuntos están relacionados con salud. Y si usted tiene alguna dificultad, desconocimiento, una pregunta para hacerle, no dude en marcar las líneas 441-2100 y 018-041-4099, que es la línea nacional y es gratuita. Yo creo que vale la pena, doctora Fanny Isabel, esto lo hará el doctor Gañán, explicar también un poquito cuando hablamos del sistema general de seguridad social en salud, sí, de qué estamos hablando, o por lo menos cómo nos afiliamos, cómo nos vinculamos a él. Esa afiliación solo se da en dos posibilidades. Usted pertenece al régimen contributivo, si es empleado, usted y yo somos parte del contributivo porque trabajamos, tenemos capacidad de pago, aportamos para garantizar nuestra salud y nuestros beneficiarios que principalmente son los familiares. O usted hace parte del régimen subsidiado, no tiene capacidad de pago, no está laborando, tal vez se quedó unos días, unos meses sin trabajo y el sistema lo afilia y le cubre su salud desde ese régimen. Entonces uno pertenece a uno de los dos, porque recuerden que aquí hemos aclarado también que el SISBEN no hace parte del sistema. Claro que no. Es una encuesta que hace el Gobierno Nacional para identificar cómo está la población y con base en eso adjudicar unos subsidios de muchos tipos. Cuando usted está ahí puede irse al sistema, al régimen de subsidiado en materia de salud. Creo que eso es importante y ahorita les repito, vamos a aclararlo un poco más porque hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a hablar de movilidad y portabilidad. Comencemos así, Medellín, Ciudad Saludable, y ya les explicamos un poco más. Supongamos, para seguir explicando esto, doctora Fanny Isabel, que yo mañana pierdo este empleo, pierdo mi capacidad de pago, no puedo aportar más, tengo que dejar el régimen contributivo, sin embargo el sistema no me expulsa, me puede afiliar por el subsidiado, porque para eso
existe. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de esa posibilidad que nos da el sistema de, sin tener que cambiar de EPS, pasar del contributivo al subsidiado o del subsidiado al contributivo, o porque pierdo mi capacidad de pago o porque gano capacidad de pago. Ese es un tema importante que apenas se está implementando. Bueno, el decreto es de 2013, si la memoria no me falla. Exacto, ese ejemplo está muy bueno porque así con ejemplos se entienden más sencillo las cosas. Es esa posibilidad de que ya no hayan tantos trámites, tantos papeleos para estar cambiando de un régimen a otro, y ese temor tan grande de que la persona que estaba en el régimen subsidiado tenía unos beneficios en el tema de atención en salud y apenas consigue un trabajo dice voy a perder todos esos beneficios, ¿ahora qué va a pasar? En este caso entonces ya se puede dar ese paso y la persona puede elegir esa misma EPS que le está cubriendo todo su aspecto en el régimen subsidiado, todo su aspecto de salud, y continuar en el régimen contributivo. Le duró un año, unos meses el trabajo y vuelve y queda en el régimen subsidiado, entonces la persona quedaba como en el aire y el sistema tenía una cantidad de dificultades para volverlo a ubicar, por lo tanto quedaba sin cobertura por un tiempo, y yo sé que muchos de los televidentes pueden haber vivido eso, muchos familiares y amigos. Ahora el sistema entonces recupera esa persona y ese afiliado queda nuevamente en la misma EPS pero recibiendo los beneficios por el régimen subsidiado. Así que entonces la continuidad en tratamientos, en enfermedades crónicas, en atención de urgencias, la persona va a estar mucho más tranquila. Obviamente sí hay que aclarar, y la EPS tiene unas responsabilidades, y eso es lo que vamos a hablar hoy, para que las personas estén mucho más ubicadas y no estén tan perdidas con este tema, pensando que tienen que estar yendo muchas veces, buscando en el sistema, llevando una cantidad de papeles. Esto pretende que se faciliten todas las situaciones para el acceso a la salud. Porque es que antes, doctora Fanny Isabel, la situación era bien compleja, porque es que solo estaban las EPS del régimen contributivo y otras eran las del subsidiado. Entonces usted perdía la capacidad de pago, se tenía que afiliar a una del régimen subsidiado y en ese tránsito perdía la cobertura. Entonces los tratamientos, la asistencia, pues se diluía y después otra vez para ubicarse, eso tenía unos plazos. Ahora eso no es necesario. Y cuando hablamos de portabilidad, es que antes uno se trasladaba a otra región por asuntos académicos o laborales o por paseo. Claro. Se fue de vacaciones a Barranquilla, a Santa Marta, y entonces su EPS no tenía ya IPS para que lo atendieran si le pasaba alguna cosa. Ahora la portabilidad le dice a las EPS, usted tiene que garantizarle a ese su afiliado que donde él esté, claro que entiendo, uno debe avisar que se va a trasladar, pues tenga esa cobertura. Les decía, son dos logros importantísimos porque antes esas dos dificultades generaban barreras enormes para la prestación de los servicios. Efectivamente, Felipe y televidentes, entonces en cuanto a portabilidad también tenemos que tener muy claro cómo funciona, si es toda la familia la que se desplaza, si es solo un miembro de esa familia, igual se debe garantizar la cobertura en los servicios de salud, la continuidad y todas las propiedades que tiene en la ciudad donde estaba inicialmente viviendo, para la cual se va a desplazar. Además, tener en cuenta que hay unos plazos específicos también para que las EPS respondan ante estas solicitudes de cambio de lugar de residencia, así sea pues temporal o sea definitivo, o sea más de un año. Todo esto la persona lo debe ir avisando y así no va a tener dificultades en la atención. La atención es completa, no como antes, solamente se atendían las urgencias vitales cuando uno estaba en otro departamento o en otro municipio. La idea de la portabilidad es que se atienda todo, la parte de promoción y prevención de la enfermedad, la parte de las consultas no programadas, en fin, que se haga una continuidad en los servicios de salud. Ahora hay una pregunta grande en torno a estos temas. Recuerden que aquí hemos hablado de la nueva ley, la ley estatutaria en salud. ¿Será que ella cambia este escenario? Uno, referido al sistema general en seguridad social en salud, y dos, específicamente a la portabilidad y a la movilidad. Pues de eso le vamos a preguntar en un ratico al doctor Gañán, que ya viene a acompañarnos. Pero antes, porque yo sé que estos asuntos de ellos poco hemos hablado, bueno, hemos hablado, pero todavía falta mucho conocimiento. Hay que insistir mucho más en definir otra vez movilidad y portabilidad. Acudimos a otro especialista que también ha estado con nosotros en el programa, es Fabián Ibarra. Fabián, recuerden ustedes, es líder de la Subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud, Secretaría de Salud de Medellín, para que otra vez, en términos simples, sencillos, a lo coquito, como decimos, nos explique qué es movilidad y portabilidad.
la ley 1122 y después la ley 1438 retomaron el interés del gobierno porque los ciudadanos no vieran interrumpida su seguridad social. Eso ocurría con mucha frecuencia cuando, estando en el régimen subsidiado, pasas al régimen contributivo. Pero cuando se acaba el trabajo, las personas, para volver al régimen subsidiado, quedaban suspendidas o mucho tiempo sin tener la continuidad en el régimen subsidiado. Desde esa época y desde el acuerdo 415 del 2009 ya se trataba de ir fabricando estos mecanismos. Entonces, estos decretos de movilidad y portabilidad van en esa dirección. El primero de ellos es portabilidad. Portabilidad significa que con el seguro que yo tengo pueda ser atendido en otros municipios, ¿cierto? O sea, yo me puedo mover y mi seguro se mueve conmigo. Allá me atienden con mi seguro. Así no sea inicialmente solamente de las atenciones de urgencias, las que estaban contempladas en la legislación. Ahora está todo el plan obligatorio. Significa que yo, si no me quiero cambiar de asegurador y me voy para otra ciudad, mi asegurador me sigue cubriendo allá. Es decir, porto mi carnet, porto mi aseguramiento, para decirlo más claro. Y movilidad es que yo me puedo mover entre los regímenes, entre el contributivo y el subsidiado. Mientras no le esté tomando la presión, usted puede hacer su vida normal, puede moverse, caminar, pero cuando le vaya a tomar la ya presión, cuando yo estoy en el régimen subsidiado y paso al régimen contributivo, no necesito salir de mi EPS, me puedo quedar en la misma EPS, y esa EPS me dice simplemente: usted perdió la capacidad de cotización y por lo tanto va a ser afiliado en el régimen subsidiado, ¿se quiere quedar con nosotros? Y si el ciudadano dice que sí, entonces queda afiliado como régimen subsidiado, pero en la misma EPS en la que está en el régimen contributivo. Yo sé que con esta explicación de Fabián nos queda un poco más completo el panorama sobre entender lo básico entre portabilidad y movilidad, dos derechos que tenemos todos los ciudadanos colombianos en el sistema de seguridad social de salud. Por lo tanto, si tienen preguntas, recuerden que están las líneas abiertas 441-2100 en nuestra línea local para personas que vivan en Medellín, en el Valle de Aburrá, y también la 018-4140-99. Si tienen alguna duda y se encuentran en otro municipio o en otro departamento incluso, también pueden aprovechar a nuestro especialista el día de hoy, y esta línea no tiene ningún costo. @Salud Medellín en Twitter, Salud Medellín en Facebook y Medellín Saludable @telemedellin.tv, correo electrónico. Ahí están completicos todos los mecanismos de participación. Aprovechen esta jornada. Reitero, quien viene hoy es un verdadero especialista, y con estos asuntos de las coberturas, los cambios de la seguridad social y con estos temas específicos de movilidad y portabilidad, pues son muchas las inquietudes y muchas las preguntas que se presentan. Invitemos de una vez al doctor Jaime León Gañán, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctor Gañán, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Doctor, bienvenido, gracias. Mire, por allí, por favor, doctor Gañán, si es tan amable. El doctor Gañán es egresado de la Universidad de Antioquia, docente investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UDA, conjuez del Tribunal Administrativo de Antioquia, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la UPB, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y además es postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Por eso les digo, un verdadero especialista en los temas de la seguridad social, para que los aprovechen. Pues muchas gracias, doctor Gañán, por estar hoy con nosotros. Y la inquietud se la voy a plantear de una vez, porque es que asistimos recientemente al surgimiento de la ley estatutaria. Esa ley estatutaria nos cambia el escenario, nos cambia el panorama del sistema y de estos temas que desarrollamos hoy. Bueno, lo primero, agradecerle la invitación a este importante programa y dar un saludo muy cordial y fraternal en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Obviamente, agradecer también a la Secretaría de Salud. Claro, obviamente debería. La ley estatutaria, la ley 1751 de 2015, todos los conceptos que trae, el reconocimiento que hace de la salud como un derecho fundamental, autónomo, tanto en lo individual como en lo colectivo, debe permear todos los conceptos de movilidad, de portabilidad, pero casi todos los conceptos que teníamos desde la ley 100 del 93, la 1122 de 2007, la 1438 de 2011,
porque al decir que la salud es un derecho fundamental, cambia todo la esencia de lo que era un derecho antes, que se llamaba derecho meramente social, programático, muy asistencial. Eso quiere decir que los términos de movilidad y portabilidad, que son antes de la ley, son de 2013, como decían ustedes ahora, y algunas resoluciones de 2014, básicamente se deben diferenciar en cuanto que ya no son solo herramientas, sino, como bien nos decían ustedes, son derechos y garantías. Pero derechos y garantías que van más allá de la simple complejidad del trámite, como lo vamos a ver de pronto ahora más adelante. Muy bien, doctor, estos decretos se reglamentaron desde el 2013. ¿Cómo no? En este momento ya la población sabe que existen y está haciendo uso de ellos de una forma efectiva. Muy buena pregunta, doctora. De hecho, una de las cosas que menos se saben en Colombia son las normas. Inclusive a veces los abogados ni las sabemos y nos da hasta pereza leerlas. Eso es para decir que salen tan reglamentadas y a veces con tanta minucia en el detalle que obviamente la gente normal no la lee. O sea, es más un trabajo de capacitación como este en el programa, como el de que estamos haciendo pedagogía como el de hoy, del trabajo de la academia, del trabajo de las secretarías, del trabajo de los interesados en esto, de lo que hacemos con las comunas también. Claro. Pero normalmente la persona normal no le gusta ni le entiende, además porque trae términos como movilidad y portabilidad que suenan fácil de entender, pero que realmente son muy complicados en términos jurídicos. Entonces, yo creo que apenas ahora las personas están empezando a entender y a saber que existe la movilidad y la portabilidad. Fuera de eso hay que decir que han habido, no en todos los casos, pero en algunos inconvenientes para hacer operativo la movilidad y la portabilidad. Entonces, no creo que la gente conozca mucho eso y otras cosas de seguridad social, por ejemplo, que hablaban ahora de pensiones. Pensiones se convirtió en un mundo absolutamente complicado, extraño, con mucha normativa, que hace que la persona normal no lo entienda ni lo quiera entender, hasta que tiene su caso y tenga que preguntar. Claro. Que tiene que sentarse a estudiar. Les propongo que vamos a la sala y doctor Gañán, pase, doctora Fanny Isabel, bien pueda. Muchas gracias. Es que yo quiero insistir con eso que estaba diciendo usted en esta segunda respuesta. Una cosa es los decretos y que generan pues la posibilidad de portabilidad y movilidad, pero otra cosa es la implementación. Hoy, estamos en 2015, mi EPS está en la capacidad de garantizarme movilidad y portabilidad. Las EPS ya adecuaron todo para garantizarnos esos derechos. Bueno, es una pregunta muy interesante. Uno diría que igual por norma ya deberían estar habilitadas todas las EPS para garantizar esos tipos de derechos. Pero en algunos casos, cuando uno entra a mirar, inclusive en las páginas de la EPS, podríamos hacer, ayer lo hicimos, de hecho, el trabajo y la labor de entrar en algunas EPS y mirar el tema en su página sobre movilidad y sobre portabilidad, y resulta que algunas no están, otras están desactualizadas, otras no abren, otras lo dicen en términos muy generales. Y ese es un asunto. Y el otro asunto es la posibilidad real que tienen los usuarios, no el que tiene internet, no el que trabaja aquí, o el que trabajamos en la academia, sino el usuario normal, el usuario de las comunas, el usuario que no maneja internet, que no tiene la capacidad en términos económicos para llegar, que no tiene esa posibilidad, porque además la portabilidad en términos general, el decreto dice que no es necesaria la presencia física de la persona en la EPS y que lo puede hacer a través de medios electrónicos o telefónicos, pero de pronto existen casos en alguna EPS donde uno llama y lo dejan con la musiquita esa de espera. Y ahí lo dejan. Y ahí lo dejan, y una musiquita para vender paletas, como digo yo. Y además le dice, el teléfono le dice, o el mensaje le dice, su llamada es muy importante para nosotros, pero hemos tenido la experiencia, inclusive personal, de que no hemos podido hacerlo. Entonces pero hay 100 llamadas antes que la suya. Claro. Tenga paciencia, permanezca en la línea. Tenga paciencia, y son cosas de operatividad que yo pienso que no han hecho que la movilidad y la portabilidad, que son dos temas, como decían ustedes al comienzo, bien interesantes desde el punto de vista de accesibilidad y continuidad, en la realidad ha ido convirtiendo en algunas ocasiones, en algunos eventos, se han ido convirtiendo en barreras de acceso, más que realmente en el acceso que queríamos. Claro. Bueno, atendamos nuestra primera llamada, que ya están muy activos en las líneas. Hilda Delgado se encuentra en Sabaneta. Buenos días, Hilda, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy contenta con el tema, pero al principio decían que también iban a tratar de pensiones. Quiero saber si puedo preguntar algo sobre pensión.
El doctor también no, sabe mucho del tema, entonces podemos aprovecharlo, Hilda. Bueno, la inquietud mía es la siguiente. Yo tengo 61 años, pero cuando cumplí mis 55 no tenía mis semanas, solamente tenía 380 semanas. Entonces pedí pues que me devolvieran lo que tenía derecho. Solamente me dieron 1.800.000 y me han hecho varias veces las cuentas y me dan como 5 millones y algo. Eso hace ya 2 años. Quiero saber si todavía tengo derecho a hacer ese reclamo. Muy bien, doña Hilda, una pregunta bien interesante. Sí, para nuestros televidentes en general hay que decirles y recordar, porque yo sé que ayer hablaron del tema, recordar que cuando uno llega a la edad límite, las mujeres, 57, hombres 62 hoy, y no tienen las semanas cotizadas, hoy 1.300, entonces se puede solicitar lo que se llama la indemnización sustitutiva de pensión de vejez si es en prima media, o sea, en Colpensiones. La indemnización sustitutiva es decirle al sistema, a Colpensiones, devuélvame lo que tengo aportado, y si la persona estaba en el RAIS, o sea, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ejemplo, las AFPs pues, que conocemos, y se llega también a esos límites de edades y no soy capaz de seguir cotizando, no quiero seguir cotizando, entonces el RAIS le hace la devolución de saldos. En el primer caso, indemnización sustitutiva, se llama así, indemnización. Y no es que le devuelvan todo lo aportado, sino que es una suma indemnizatoria por lo aportado. Y en el RAIS, o sea, en el privado, se llama devolución de saldo, le devuelven todo lo que tiene ahorrado, tanto voluntariamente como obligatoriamente. En el caso suyo, doña Hilda, que le devolvieron esa suma, habría pues obviamente que hacer un estudio de cuántas semanas, con qué dinero y el promedio para saber la suma, pero sí parece muy bajita. Para 380 semanas. En el caso que uno no esté de acuerdo con la suma, se permite que uno haga la reclamación. Se puede hacer la reclamación, según usted me contó de los 2 años, ya no la puede hacer por vía de lo que llama vía gubernativa, que es interponer recursos, un recurso que llama reposición, instrucción, apelación, pero eso no quiere decir que quede cerrada la posibilidad de la reclamación. Lo que quiere decir es que se debe hacer una nueva solicitud, un derecho de petición, reitero, solicitándole a la entidad haga un nuevo estudio o una reliquidación de esa indemnización sustitutiva, y cuando eso salga, si sale igual, se pueden agotar los recursos. Igual, en este momento, sin hacer esa nueva solicitud, en el caso de que uno esté convencido y tenga certeza de que no le dieron la suma que requería, se puede inclusive acudir a una demanda ordinaria laboral para solicitarle al juez que declare que esa liquidación estuvo mal realizada, que la reliquide y que inclusive, si está mal reliquidada, le paguen los intereses moratorios por la mala reliquidación. Ese ya es un proceso laboral que requiere, obviamente, de asesoría jurídica a través de un abogado y se puede hacer. Yo le aconsejaría que de entrada hiciera, doña Hilda, hiciera el requerimiento a través de un derecho de petición, porque es posible que se hayan equivocado, es posible, y es posible que también fácilmente puedan arreglar el Le tema. pregunto algo, doctor Gañán, a pesar de que Hilda retiró lo que supuestamente tenía, ese historial permanece, es decir, ella podría ir, por ejemplo, a Colpensiones y averiguar y revisar el tema. Lo pregunto porque recuerde que la gente de Colpensiones está en la Claro, excelente, y podría ser una manera muy rápida, y es solicitar el historial de semanas cotizadas, saber sobre cuánto se hizo la indemnización sustitutiva. No solamente está la semana, sino que está el promedio de cotización mensual, sobre el cual se tuvo en cuenta, y con eso, una vez se puede arreglar a través de eso, o hacer la solicitud con base previamente en esa historia que permanece, y que inclusive, doña Hilda, si pudiera hacerlo, puede entrar también a la página de Colpensiones, en mi historia laboral, y mirar. Y ahí se ve. Y ahí se ve todo eso. Doctora Fanny, que se vaya mejor para la Alpujarra. Claro. Que allá estamos esta semana precisamente resolviendo esos casos. Todo este tema de pensiones, no solamente para Hilda, para todos los que tengan alguna duda, pues sacan el tiempito. Allá hay asesores, especialistas en el tema, sin tener que hacer tanto trámite, que le van a ayudar a buscar su historia laboral, sus semanas y todas esas dudas que tienen en este tema. Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, otro de los profesionales que entrevistamos es el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio. Él nos quiere contar cómo la importancia de la Semana de la Seguridad Social, de saber de estos temas y además darle importancia también a la ley estatutaria y reconocer la salud no como un servicio, como un derecho.
La importancia de la Semana de la Seguridad Social es vital porque nos muestra los avances jurisprudenciales que ha tenido la Corte Constitucional en esta materia, tanto desde dos ángulos. Uno, en relación con la Ley Estatutaria de Salud, recientemente firmada por el Presidente de la República y que ya está en marcha. Y segundo, en relación con el seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, que ha marcado una ruta en materia de salud para la población colombiana, a raíz de unos casos específicos. El aporte en pensión de vejez es para aquellas personas que no cuentan con la estabilidad laboral para un aporte efectivo en pensión. Hay formas para toda la población colombiana se puede ver beneficiada con la sentencia 760 de 2008 y con el seguimiento que está haciendo la Corte Constitucional, porque los ciudadanos, niños, niñas de 0 años hasta los 59, tienen derecho a que sean atendidos en salud sin entrar a discutir si son del régimen contributivo o del subsidiado, y que sea una salud de la mejor calidad posible, reconociendo que el sistema de salud tiene límites presupuestales. Si llegan los 44, eso no va a cambiar. Ya te puedes poner los zapatos. El mayor reto que tiene la salud en Colombia es que todos los días sea mejor y que llegue a todos los ciudadanos. Es decir, que haya una verdadera universalización, no un simple carnet, sino que todo el mundo sea atendido y de calidad, como se exige en cualquier país medianamente organizado. El magistrado Jorge Iván Palacio de la Corte Constitucional, insistiendo en este tema de la salud como derecho. Eso es lo que hace la estatutaria. La vida es un derecho fundamental de los colombianos. Hoy la salud también lo es, antes no lo era. Y eso obviamente cambia un poco las dinámicas e insiste la necesidad de que se cumplan con todas estas cosas que estamos conversando. Tal vez, doctor Gañán, doctora Fanny, por estructura del programa suene repetitivo, porque lo hice en la introducción, le pedimos a Fabián Ibarra que lo volviera a explicar, pero es que la pedagogía es de repetir, repetir y repetir, porque uno sabe que en los televidentes, entonces ¿qué era movilidad? Entonces ¿qué es portabilidad? Repitamos esos dos conceptos, doctor Gañán. Bien, yo, si me permite, antes quisiera hablar algo de lo que acaba de hablar el doctor Jorge Iván, y es que es muy trascendental para Colombia que el derecho a la salud, que era más entendido como el solo servicio y como un derecho a lo que nosotros llamamos prestacional, es decir, dependía si había dinero, voluntad política y reglamentación, se convirtiese o se reconociese más bien, porque siempre hemos creído que ha sido un derecho fundamental. Que se reconociera formalmente en Colombia como derecho fundamental es un gran paso histórico, político, social, jurídico. Eso significa, como ustedes decían, que no solamente es un derecho fundamental, sino que además es autónomo. Y yo quiero retomar esa palabra autónomo para lo que sigue la explicación. Y es que antes se podía tutelar por vía de conexidad, es decir, si la persona no estaba en riesgo de muerte, o estaba en urgencias, o estaba afectado a otro derecho fundamental, no se podía tutelar, porque era un derecho, era un derecho social que se convertía en fundamental por conexidad. Hoy, por ser autónomo, quiere decir que mi salud en sí misma es un bien, es inherente a mí, y que yo lo puedo tutelar aunque no esté en riesgo de muerte. Por eso la portabilidad y la movilidad son tan importantes, vistas hoy en día ya como no dentro del derecho social o de servicio solamente, dentro del sistema nomás, sino como derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy paseando, me fui para Cartagena, y inclusive sin haber avisado hoy, y tengo una urgencia o tengo un virus, me deberían atender, porque es que el derecho mío es autónomo aunque no esté en peligro mi vida. Eso quiere decir autónomo, pero además es autónomo muy hermoso, lo dice la ley, aunque hay unas cosas que no estamos de acuerdo con ella, pero muy hermoso lo dice, que es además en lo individual, el IP es tu derecho fundamental, pero en lo colectivo también es un derecho. Por eso el doctor Iván decía que una de las cosas importantes es que la salud llegara realmente y efectivamente a todos los colombianos, porque es un derecho fundamental colectivo además. Hablemos entonces de los dos términos de movilidad y portabilidad.
Como decían ustedes al comienzo del programa, una de las mayores barreras era cambiar entre regímenes o que yo fuera a otro sitio y me pudieran atender. Sí. Yo quiero decir algo pues que va a sonar duro, pero creo que en este momento eso no se ha avanzado mucho, pero conceptualmente es un avance porque nos está diciendo, usted lleva el derecho, retomamos la ley, lleva el derecho a cualquier parte donde esté. Por eso quizás hoy esos términos no deberían utilizarse, porque yo voy con mi derecho, yo voy a Cartagena con mi derecho. Voy con mi salud. No tengo que llevar un carnet ni un seguro. Claro. Voy, ¿se dan cuenta? Y lo otro es que desde hace mucho, para que los televidentes nos entiendan algo que voy a explicar, y es que uno se afilia al sistema. Cuando uno se afilia al sistema, no se afilia a un régimen ni a una EPS. O sea, la gente cree que se afilia a una EPS, no, se afilia al sistema a través de un régimen que puede ser contributivo subsidiado y a través de una EPS, que es la que administra. Quiere decir que el término movilidad tampoco debería existir, porque realmente si yo estoy en este salón con ustedes, si yo me cambio de esta silla para donde está Felipe o aquí para donde está la doctora Fanny, yo sigo en este salón. Claro. O sea, no necesitábamos eso, pero bueno, se creó. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es la garantía que tienen los afiliados de régimen subsidiado o de régimen contributivo de cambiar de régimen sin necesidad de hacer nueva afiliación, de hacer nuevos papeleos. Es una garantía que se tiene en doble vía, pero que solamente tiene, aquí hay que aclarar, en este momento, si habláramos del sistema, y solamente el decreto, el 3047 de 2013, y de la resolución, si solamente hablamos del sistema, solamente tienen la posibilidad, ¿quiénes? Los focalizados, o como decimos en Antioquia, donde decimos, o cisbenizados en los niveles 1 y 2 de la nueva metodología, que es 54.86 puntos. Solamente esas personas las que tienen esa posibilidad. Quiere decir que el sistema también cierra la universalidad. Claro. Es solamente para ellos y tiene 3 garantías o 4 grandes. Uno, que puede permanecer en la misma EPS. Esa es una garantía de trámite. Que no, como decimos los abogados o se dice en derecho, no hay solución de continuidad. Eso significa en paisa que no hay interrupción. Es como si siempre hubiera estado en ese régimen o en esa EPS. Repito, uno está realmente en el sistema. Y si vamos más allá, estamos en el derecho. Porque eso para nosotros es muy importante puntualizarlo. A veces el sistema niega el derecho, como cuando se tutela. Y otra garantía es que pasa con todo su núcleo familiar. No solamente la persona, sino con todo el núcleo. O sea, cuando cambio de régimen, que realmente es hacer efectivo un principio de la seguridad social, ni el sistema siquiera, sino de la seguridad social, que es el principio de continuidad. Es un principio de los más hermosos que hemos tenido en la seguridad social en el mundo y en Colombia, viejo jurisprudencial, que significa no solamente cambio entre regímenes, sino, por ejemplo, significa, y yo sé que no es del tema, pero lo quiero decir porque mucha gente no lo sabe, si a mí me están haciendo un tratamiento, estoy hospitalizado, me están dando medicamentos y yo pierdo la calidad de beneficiario por cualquier circunstancia, ya sea porque debe ser beneficiario, cotizante, me volví mayor de edad, todo lo que sea, y dejé de ser, las entidades de salud, las administradoras no pueden unilateralmente terminarme el tratamiento o la medicación o la internación. Por eso, casi que eso se hace automático. Pero para que sepan que por el principio de continuidad deben seguir suministrándome eso y ya recobrarán económicamente pues seguramente contra el Fondo de Solidaridad y Garantía. Eso es el concepto de movilidad. O sea, en una misma EPS cambio entre regímenes por el principio de continuidad. Permítame, doctor Gañán, un segundo. Enseguida vamos a explicar el de portabilidad otra vez para que atendamos los televidentes que nos están esperando. ¿Cómo no? Exacto, sí, desde Itagüí nos está esperando en la línea María Teresa Contreras. Buenos días, María Teresa, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Te escuchamos, María Teresa. Gracias. Doctor Gañán, mi pregunta es la siguiente. Yo vengo trasladada de otra ciudad. Bueno, yo vivía en Barrancabermeja, me trasladé hace mes y medio para Medellín. En estos momentos estoy viviendo en Itagüí. Terminé mi contrato laboral en el mes de febrero. No hice ninguna gestión ante mi entidad de EPS. Prácticamente voy para 2 meses. No sé si, y mi pregunta es la siguiente. ¿Tengo tiempo de hacer esa gestión, de hacer ese traslado? Porque en estos momentos estoy sin salud.
Entonces, si todavía tengo tiempo de hacerlo, y pues yo sé que tenemos un mes después de haber salido del trabajo, tenemos un mes de protección. En estos momentos puedo hacerlo, y ¿en dónde lo puedo hacer? Si lo debía haber hecho en la ciudad donde me encontraba, porque yo me residencié ahora en Itagüí. Muy bien. Muy bien, María Teresa, qué buena pregunta. Pues sí, y hay muchos elementos en esa pregunta para hablar de portabilidad, precisamente. Lo primero, María Teresa y todos nuestros televidentes, es que una de las responsabilidades del afiliado es precisamente reportar esos cambios. Aunque a la EPS, vamos a ver, ahora tienen muchas responsabilidades, una es obviamente reportar el traslado. Aquí estamos hablando más de un traslado físico, más de un traslado territorial. Por lo tanto, yo no dejaría, y lo digo como abogado litigante, yo no dejaría de hacer la petición precisamente para la portabilidad, yo no la dejaría de hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el derecho ya es derecho y es integral, integrador y continuidad, entonces esto es solo parte del sistema. Si le aplican las normas de la portabilidad, entonces ya no podría hacerlo. Tendría que afiliarse, hacer los trámites para afiliación al régimen subsidiado si es que está encuestada a nivel 1 y 2, o si consigue trabajo, hacerlo obviamente en el régimen contributivo. Otro elemento que tiene lo que nos cuenta María Teresa es que es diferente el término traslado al término portabilidad y al término movilidad. Ya decíamos que movilidad es la misma EPS entre regímenes, pero portabilidad, para que la entendamos un poquito, es la posibilidad de ser atendido en cualquier territorio, cualquier parte o cualquier municipio, como dice la norma, del territorio nacional sin tener que hacer algo diferente. Ella tiene un elemento importante según su relato, y es que parece ser que ella se vino a vivir del todo a Itagüí, sí, o a Medellín. Eso entra en una consideración que dice la norma, ya hablando como sistema, y es que se considera como un traslado permanente. Y en los traslados permanentes, la persona, aunque no haya hecho esa afiliación allá, debe cambiar de EPS. Entonces ya no entra en el tema de portabilidad como tal, sino en el tema de cambio de EPS. Como digo, ya sea a través de régimen subsidiado, en una EPS subsidiada si se focaliza, o a través de régimen contributivo si trabaja. Pero otro elemento para terminar importante de la pregunta de ella es que en urgencias, independientemente de la movilidad, de la portabilidad, de que esté afiliada, de que no esté afiliada, de que sea de los que nosotros llamamos, o llaman mal llamado a la ley, vinculados, que es la población pobre no afiliada, la que no está ni en el contributivo ni en el subsidiado, o cualquier persona extranjera. Además es una de las cosas de la ley estatutaria. En urgencias debe ser atendido en cualquier IPS, esté o no esté afiliada, tenga o no tenga dinero. Y en ese sentido, eso es para que María Teresa y todos sepan que debe ser atendida en urgencias de cualquier forma. Muy bien. Recuerden que el doctor Gañán nos está hablando sobre movilidad y portabilidad, dos derechos nuevos en nuestro sistema de seguridad social en salud. Vamos a un corte institucional y regresamos con el tema. En el mes de la niñez y la recreación, cuidamos a nuestros niños vacunándolos. Queremos recordarles a todos los padres de familia la importancia de completar los esquemas de vacunación desde las primeras dosis hasta los refuerzos, para tener una protección completa. Además, recordar protegernos desde el momento de la gestación hasta que nuestros niños cumplan 6 años. Vacúnalos, ámalos y protégelos. Medellín, todos por la vida. Descubre el nuevo álbum coleccionable Medellín es un caramelo. Pégate a llenarlo y conoce cómo Medellín pasó de ser una villa en el siglo XIX a la gran ciudad del siglo XXI. Visita www.medellinesuncaramelo.com o llama al 361-1415. Pégate a Medellín es un caramelo.
gracias a la invitación que nos hizo el municipio de Medellín, vamos a estar en la Semana de la Seguridad Social. Colpensiones estará allí orientándolo sobre la historia laboral. Cada uno de nosotros debe saber que la historia laboral contiene toda la información relacionada con nuestra información laboral. Muchos ciudadanos no lo conocen y es importante que lo conozcan. Allí los vamos a orientar, a capacitar y a entregarles su historia laboral. De manera importante, queremos acercarnos a la ciudadanía a que acceda a servicios que son muy importantes y que tienen una contribución social. Por ejemplo, la pensión familiar. Muchos ciudadanos no conocen que pueden acceder a una pensión familiar sumando las semanas cotizadas del cónyuge y su esposa o compañera permanente. Otros aspectos muy importantes que vamos a estar ofreciéndoles allí es la cotización por semanas. Es un tema de responsabilidad social. En muchas de nuestras casas tenemos, por ejemplo, un empleado de servicio doméstico y muchas veces no los afiliamos a la seguridad social porque inicialmente habían unas limitaciones para hacer los aportes y tenían que partir de un salario mínimo, pero a veces ellos trabajan por días y es una responsabilidad nuestra poderle hacer un aporte para que ellos tengan acceso a una seguridad social en su futuro, a una pensión en su futuro. Otro aspecto muy importante que vamos a estar ofreciéndoles allí son los beneficios económicos periódicos. Una gran masa de la población colombiana trabaja en la informalidad y por ese hecho nunca están cotizando para su pensión. Allí los vamos a orientar para indicarles cómo de una forma sencilla, haciendo un pequeño ahorro, con una contribución que hace el Estado, cuando cumpla los requisitos para pensionarse, va a tener un beneficio económico de por vida y eso le va a permitir llevar una vida mucho más digna. De manera adicional, les vamos a entregar formularios e indicarlas cómo radican sus trámites en cualquiera de nuestros puntos que tenemos en la ciudad o en cualquier parte del país. De esta manera, invitamos a todos los medellinenses y a toda la población a que se acerquen en estas fechas, entre el 27 y el 30 de abril, en la plazoleta principal del Centro Administrativo de la Alpujarra, donde los vamos a orientar, les vamos a entregar su historia laboral, les vamos a dar las orientaciones correspondientes a todos los temas pensionales. Era el gerente regional de Colpensiones, Jorge Iván Osorio, contándonos todos esos servicios que se están ofreciendo desde ayer y hasta el jueves en la plazoleta de la Alpujarra para que los aprovechen de Colpensiones. Vamos otra vez a Sabaneta con Luz Elena Incapié. Luz Elena, buenos días. Buenos días. Te escuchamos, Luz Elena. Sí, buenos días. Para averiguarle al doctor Gallán, tengo la siguiente inquietud. Yo va para 4 años me jubilé y estuve mal liquidada en ese momento era el Seguro Social. Luego ya hicimos un derecho de petición, reclamamos y me dieron una parte, pero el resto no. Luego ya hubo una demanda, la cual gané y me dijeron que el gobierno tenía 19 meses para cancelarme esa plata. Llevamos casi 4 años y no ha habido forma, ya hice tutela y la gané, y desacaté tutela y nada, no me dicen nada. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Bien, doña Luz Elena, un caso también muy típico en pensiones. Hay 2 formas de hacer efectivo su derecho. Es cierto lo de los 18 meses, eso es cierto, y las entidades públicas tienen hasta 18 meses para pagar este tipo de deudas. Como usted ya colocó tutela y desacato y no ha funcionado, otra forma es para que, no sé si tiene abogado o puede ir a uno de los consultorios jurídicos de nuestras universidades para que le realicen lo que llama un cobro ejecutivo laboral. Y es que como ya hay sentencia, entonces ya lo que se hace es un proceso en donde se cobra por vía de fuerza. En derecho vía de fuerza es un cobro coactivo, en donde inclusive se puede embargar alguna de las cuentas de la entidad para que le hagan efectivo su pago. Y en ese cobro coactivo o proceso ejecutivo que llamamos, también puede cobrar por la demora que han tenido en pagarle, los intereses de mora, más si se condenan al embargo, más lo que nosotros llamamos costas, que es lo que vale el haber tenido que colocar ese proceso. Yo también lo otro que haría es, obviamente, que es con la entidad pública denunciar a Procuraduría
esa falta de pago oportuno porque ya se vencieron los términos. Doctor, en cuanto a portabilidad, si la aseguradora que la persona tiene en este momento no tiene IPS en el sitio para donde se desplace, ¿qué se debe hacer ahí para garantizar la atención de...? Muy bien, la norma dice exactamente que se debe garantizar tener las redes y las IPS para cuando la persona se desplace, y es un tema desde la ley 100 inclusive. En la realidad sabemos que pueden pasar cosas como estas, que no exista la red, o que no existan las IPS adecuadas, o que existiendo las IPS digan yo no hago contrato con esa entidad porque no me paga. O no tiene el nivel de atención. O no tiene el nivel de complejidad o de atención requerido. Entonces, en esos casos, ¿qué se hacen? Uno sería la tutelar con medida provisional para que haya la garantía de la atención, inclusive allá en el municipio donde esté diferente. Y para los que no saben qué es eso, uno normalmente tutela, pero la tutela permite lo que llama medida provisional. Medida provisional es decirle al juez, en este caso que necesito un tratamiento urgente o se requiere con urgencia o para no poner en peligro la vida o complicarse más, entonces por favor señor juez diga que hoy mismo me atiendan en tal parte. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es obviamente ir donde el médico particular y cuando regrese, porque además es un deber que tiene la EPS, se debe transcribir la fórmula o lo que haya dicho el médico particular y se debe transcribir en la EPS para que ella siga con el tratamiento. A propósito de esas asesorías que son tan urgentes y necesarias, una pregunta: ¿qué hace la Secretaría de Salud de Medellín para asesorar a los usuarios, a los ciudadanos frente a los temas de movilidad y portabilidad? Hablamos con Lina Ochoa. Lina es la coordinadora del área de atención a la ciudadanía de la Secretaría de Salud de Medellín y ella nos cuenta cómo asisten, cómo ayudan, cómo orientan a los ciudadanos con estos temas. La Secretaría de Salud de Medellín ha hecho un esfuerzo importante para garantizar el acceso a los servicios de salud de la población nuestra, de la población de Medellín. Para ello tenemos 11 puntos de atención ubicados en distintas partes de la ciudad de Medellín. ¿Cómo logramos nosotros garantizar este acceso a los servicios de salud? Mediante el acompañamiento a los usuarios, sobre todo en este momento con el decreto de portabilidad y movilidad. Vamos a hablar un poquito del decreto de portabilidad. A los usuarios los acompañamos notificando a la EPS de origen que les asigne en la ciudad de Medellín una IPS. Para ello entonces enviamos un correo electrónico tanto a la EPS de origen como al municipio de donde viene el usuario. Le hacemos un seguimiento puntual a estas portabilidades para que les notifiquen, en caso contrario podamos hacer la reclamación ante los entes de control de la vulneración del derecho. En el caso de la movilidad, cuando el usuario no es notificado de que va a tener la movilidad del régimen subsidiado en la EPS donde se encuentra y no quiere permanecer allí, nosotros recibimos esa reclamación, le decimos a la EPS competente, ¿cierto? Mandamos un oficio para que el usuario le sea respetado su derecho, ya sea a la libre elección o a la movilidad que en algún momento no le fue dada. Este seguimiento también se hace puntualmente en el caso en que la EPS no responda a la reclamación del ente territorial, entonces se pasa el oficio a la Supersalud, que es el único ente de control que tenemos para la vulneración del derecho. Le cuento que no es necesario que se encueste acá en Medellín, porque solo va a estar 6 meses. La misma EPS debe garantizarle el servicio durante ese tiempo que va a estar acá en Medellín. Estamos atendiendo a todos los usuarios que tengan algún tipo de reclamación, que sientan vulnerado su derecho, que no tengan información especial sobre lo que les está pasando y simplemente con el documento de identidad, no tienen ni siquiera que tener, sino tener el número, saberse el número del documento de identidad, los vamos a apoyar en todas las reclamaciones. Pueden acercarse, no tiene que ser solo el cotizante, puede ser cualquier miembro de la familia, acercarse a alguna de estas oficinas y allí los vamos a atender cordialmente para ayudarles en la garantía de su derecho. Bueno, ahí tenemos otra herramienta para asesorarnos más sobre este tema. Ella es Lina Ochoa y es la coordinadora de atención al ciudadano en la Secretaría de Salud de Medellín. Doctor, y referente al tema de portabilidad, si alguna familia se dispersa
O sea, el papá se queda en Medellín, pero de pronto un hijo se fue para el Chocó y otro para Cali. Un ejemplo, pues, el derecho le cubre a todos. Muy bien, siendo muy claro en eso, hay 3 tipos de portabilidad. Previamente la persona queda solamente un mes o menos de un mes y debe ser atendida obviamente por urgencias y hoy, como usted lo dijeron al comienzo, en todo lo que requiera. Está la movilidad menor de un año, donde también se realiza toda la atención. Está la movilidad permanente, digamos un año, pero está la dispersión. La dispersión es que un hijo se va a estudiar a Bogotá o va a trabajar, perfectamente esa persona mantiene también la atención allá y se le garantiza la atención de servicios de salud en esa parte sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación, y obviamente el afiliado que permanece aquí o a la familia también se le sigue atendiendo. ¿Esa portabilidad solo se preserva para el territorio nacional o si uno sale del país también? Muy buena, excelente pregunta. No, en general se ha dicho y se ha entendido que los servicios de salud son tanto la portabilidad como el derecho, inclusive a nivel nacional. De hecho, la ley 1751 lo estipula, pero eso no quiere decir que en eventos específicos y especiales se pueda requerir una atención fuera del país, pero en comienzo es territorio nacional. Doctor, y en el caso de la movilidad, que solamente está cubierto para las calificaciones del CISBEN 1 y 2, ¿qué pasa con las otras personas si se quedan sin trabajo? Estrictamente entonces deben seguir pagando su seguridad. Así como está el sistema y está reglamentado, las personas de nivel, que no sea nivel 1 y 2, y con la nueva metodología además, tienen que hacer todo, si entran a trabajar, obviamente contributivos, si se deben encuestar si quedan en qué nivel para el régimen subsidiado. Es posible que con Paz en Colombia entonces no tenga capacidad de pago, pero tampoco que en el régimen, en los niveles 1 y 2, entonces queda en ese sándwich, como digo yo, muy mal dicho, en ese limbo, que es los famosos vinculados, que solamente tendrían derecho en comienzo a urgencias. Hoy por el derecho yo iría todo, pero esos son los trámites operativos que complican el servicio. Tengo un par de preguntas que tienen que ver con la tutela, que se volvió un mecanismo para defender el derecho fundamental de la salud, pero las vamos a hacer después del corte, ya regresamos. Nosotros tenemos en portabilidad hoy más o menos 18.000 afiliados. Una gran cantidad de ellos se fueron para Córdoba, para Sucre, para el eje cafetero, pero se van de manera temporal. Entonces el afiliado nos dice, yo me voy a ir 2-3 meses por cualquier razón, garantíceme el servicio allá y nosotros le garantizamos el servicio en el municipio de otro departamento al cual él se hubiera ido. Esa es la portabilidad y ahí tenemos 18.000, una cifra que viene creciendo. Iniciamos el año pasado por allá en febrero con 1.800 y como le digo, hoy tenemos 18.000. Riesgos que esto tiene, de que hay EPS de otros departamentos que le dicen a sus afiliados, váyase para Antioquia, yo le voy a garantizar portabilidad, pero cuando llegue al municipio de Antioquia diga que usted se va a quedar a vivir allá, en especial en Medellín, que le apliquen el CISBEN y afíliese a Savia. Entonces son pacientes muy enfermos que vienen especialmente del Chocó y de Córdoba que nos van a llegar ahora a nosotros acá. Nosotros somos Savia únicamente, estamos en Antioquia, ese es un riesgo que tenemos y es muy importante que la gente sepa que su EPS tiene que garantizarle el servicio a donde se traslada y que puede estar un año y puede regresar y opera es la portabilidad sin el traslado. La movilidad ya no es un tema de territorio, de desplazamiento de departamento o municipio, sino que la movilidad, como lo dice la norma, es una movilidad entre regímenes. Lo que siempre hemos dicho y que hemos insistido mucho es lo siguiente: si usted está en Savia Salud y consigue empleo, quédese en Savia Salud, porque cuando pierda el empleo se quedará con nosotros y además tendrá los subsidios que le genera el Estado en otros órdenes. Familias en Acción, como lo tenemos en el caso de Medellín, una serie de subsidios que estarían en salud en el hogar, etcétera, etcétera. Entonces, si sigue con nosotros, no va a perder ese tipo de subsidios. En movilidad nosotros tenemos hoy, en el régimen contributivo de la población nuestra que consiguió trabajo y se quedó con nosotros,
21.000 personas. Activas en el régimen contributivo tenemos 17.000. De estos 21.000, algo así como 3.000 están en un estado retirado porque es la población que consigue empleo, por ejemplo, consiguió empleo en finales del año, son empleos de 1 o 2 meses, vuelven con nosotros, vuelven y consiguen un contrato y pasa al contributivo y siempre están con Savia. O sea, la gran ventaja de la movilidad es que la persona no se traslada de EPS, sino que está siempre en el mismo régimen. ¿Qué es lo que pretende el sistema o el gobierno cuando se dice que todos los colombianos debemos estar en la misma EPS independiente de que seamos pobres o no, o que tengamos empleo o no lo tengamos? Aquí te ves. ...26 equipos, más de 30 partidos y las promesas del fútbol colombiano reunidas en la tercera Copa Telemedellín de Fútbol. Somos Deporte, somos Telemedellín y aquí te ves. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Gañán, rápidamente con el tema de tutelas. Cuando uno interpone una tutela y está en un régimen y cambia al otro, ¿qué pasa? Y le agrego de una vez, ¿y cuando hay desacato a la tutela, qué debía hacer? Bien, lo primero es que no debe pasar nada, porque como es el régimen EPS, la EPS tiene que seguir cubriendo todo lo que fue tutelado. Y segundo, si hay incidente de desacato, recuerden que el incidente lo debe promover la persona que tuteló cuando no le cumplen en el término que haya dicho la tutela. Se promueve ante el mismo juez que tuteló y el juez ya decide. Recuerden que solamente hay 10 días para resolver el incidente de desacato, no como antes que podía ser en tiempo indefinido, y el juez ordenará que cumpla y decidirá si hay alguna sanción de tipo penal o de otro tipo económico para la entidad o para el representante legal. Doctor, ¿cuál es la responsabilidad de las EPS frente a los temas de movilidad y portabilidad? Y la responsabilidad, para generalizar, es que la EPS tiene toda la carga administrativa de buscar si está en la base de datos, por ejemplo, de buscar la garantía del EPS. O sea, todo lo que es un decreto antitrámite está en portabilidad y movilidad, y es no le dé la carga al usuario, sino que la EPS tenga toda la carga de tener la página, de reportar, de buscar, para que no sea el usuario el que tenga que hacer todas esas cosas. Doctor Gañán, pues gracias por acompañarnos hoy. Nos ilustramos mucho a propósito de portabilidad e movilidad, y mañana otro tema bueno para que preparen preguntas. Buenísimo, sí. Mañana vamos a hablar entonces a las 3 de la tarde de pensiones, del sistema general de pensiones, algo que genera bastantes dudas, lo hemos visto durante estos 2 días. Pues aprovechemos el especialista, 1 horita dedicado para ustedes en Medellín Ciudad Saludable. Que pasen una feliz tarde. Gracias, hasta mañana por la tarde.